Un escritor es, de alguna manera, un producto. Yo ya he llegado a diseccionar para andar más tranquilo en la vida que este libro es un artefacto casi cuántico, que puede ser dos cosas a la vez. Cuando está abierto es literatura, cuando está cerrado es una mercancía. Has dicho, en la publicidad intentas que la gente no piense mucho para que actúe. En la literatura intentas que la gente piense tanto que no pueda evitar sentir. ¿Yo he dicho eso? Sí, has dicho eso. En el fondo sí hay un enlace entre publicidad y literatura. Uno como escritor de ficción trata de que la audiencia o el lector sienta. Creo que hay métodos distintos para la escritura y me encanta que la gente entienda que no es que llegaron las musas, ¿no? Yo creo que creatividad es unir dos cosas conocidas para lograr una original. Conjugar información que tengo a lo largo de mi vida con nueva información que me va a servir para sacar una nueva historia. En esa fricción se enciende el foco. Jamás vas a ser millonario en una sociedad como la nuestra siendo escritor y aún así le das tus horas más jugosas y le pones la parte más entrenada de tu cerebro para sacar lo mejor de ti. Cambiar el paradigma de lo que es exitoso ayuda, ¿no? Finalmente hoy lo exitoso para mí es el hecho de que cada vez que le digo a mis hijas para cenar, ellas dejan lo que están haciendo y cenamos juntos. Es lo más hermoso que tengo, sí. Antes de arrancar, te pedimos que te suscribas. Suscríbete a Cubo, dale like, habla con tus amigos, a quienes les gustan las conversaciones con profundidad, con buena onda, las conversaciones divertidas, y diles que aquí en Cubo las encontrarán. Que se suscriban, que le den like para que el video aparezca y lo pueda ver más gente. Y por último, coméntanos, dinos qué te pareció este episodio o sugiérenos otros temas. Gracias. Hace ya un tiempo ganaste el premio Alfaguara. Además es un premiazo, ¿no? En esta parte del mundo. Y la gente podría creer que ganar un premio de esa categoría es como nadar pues en una piscina de champaña permanentemente, ¿no? Y sabemos que dedicarse a lo que te dedicas, a escribir novelas, tiene mucho que ver con hacer glúteos, ¿no? Sentarse todo el tiempo frente a la computadora. O sea, el ciudadano de a pie, el ser humano común y corriente, entiende la literatura casi como un hobby, ¿no? Como inspiración. Y sin embargo hay mucho trabajo detrás, mucha metodología. ¿Cuál es la tuya? O de repente sí, de repente es de los que se sientan y... Todo trabajo de escritura y sobre todo novelística, ¿no? Que implica un formato grande, que haya coherencia, tiene que afrontarse con mucho trabajo, definitivamente, ¿no? Y es una cosa de locos, en realidad, si te pones a pensar, ¿no? Ser escritor en sociedades como las nuestras es un acto de locura, porque es un acto de vocación tremendo. No te van a pagar, jamás vas a ser millonario en una sociedad como la nuestra siendo escritor, o sea, sería muy raro. Y aún así le das tus horas más jugosas y le pones la parte más entrenada de tu cerebro para sacar lo mejor de ti. En mi caso, desde que escribí mi primera novela hace más de 25 años. Oye, yo me acuerdo que fui a esa primera presentación y no estoy seguro, de repente digo una barbaridad, pero ¿fue en el Centro de la Fotografía? La segunda novela esa fue la segunda. Sí, la primera fue en el Crisol de Lóbalo Gutiérrez en Lima, recién inaugurado, en Miraflores. Ah, mira. Recién inaugurado ese Crisol. Y desde entonces, de la escritura de esa novela, yo tengo el mismo método, más o menos. Yo creo que por un tema de cábala quizá, o por un tema de que lo que se me quedó ahí y funcionó, lo he ido perfeccionando, ¿no? ¿Y el método qué? O sea, no me lo cuentes en absoluto, pero ¿en qué consiste un poquito? No, es un método muy mío que seguramente comparten muchos otros escritores. Escribir calato, ¿no? Escribir como Hemingway, que escribía calato. Claro. No. Lo mío tiene que ver con que yo siento que una novela ya está lista para ser proyectada cuando se me ocurre un argumento, una historia que pueda contar. Como el cintillo de un noticiero, lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Para mí Moby Dick podría ser el cintillo de un noticiero tranquilamente, ¿no? La historia de un capitán loco que va tras una ballena por todos los mares del mundo. ¿Pero te sientas a pensar en esa línea o es el día común y corriente y de pronto llega esa línea? Llega porque yo creo que mis novelas son la intersección de cosas que me preocupan y que no sabía que me preocupaban, con mis ganas de jugar con alguien. Te comienzan a preocupar, claro. Sí, Claro. Es que de verdad, yo después de leer una novela mía o un primer manuscrito me doy cuenta, ahora tiene sentido. Habían cosas que me estaban preocupando y que a través de la escritura he podido exorcizar. Entonces, ese argumento, digamos, esa idea, aparece de pronto en mi cabeza. Y una vez que yo tengo ese argumento, ya me siento a planificar cómo estructurar un tablero de juego que haga creíble ese argumento. David Foster Wallace se burlaría de mí
tranquilamente, ¿no? Porque hay otro tipo de escritores, ¿no? Que afrontan la literatura de una manera más intuitiva. No, qué no sé creo. yo. O sea, creo que cada uno tiene su metodología. A mí me encanta saber qué hay detrás de cómo se hace, no solamente la literatura, cómo se hacen las cosas, Ujú. ¿no? Creo que hay métodos distintos para la escritura y me encanta ese momento y me encanta que la gente entienda que no es que llegaron las musas, ¿no? No, nunca. Claro. ¿A ti te llegan las musas a veces, de vez en cuando? Es que no sé si sean más que musas, o sea, dentro del el pensamiento creativo hay mucho trabajo mixto entre consciente e inconsciente. Yo creo que creatividad es unir dos cosas conocidas para lograr una original. Conjugar información que tengo a lo largo de mi vida, todo lo que he leído, he visto, he escuchado, con nueva información que me va a servir para sacar una nueva historia. En esa fricción de información que muchas veces se da de manera inconsciente, aparece de pronto, se enciende el foco. Muchos lo ven como el susurro de una musa, ¿no? Pero en realidad es la manifestación de un trabajo muy fuerte, a veces inconsciente, ¿no? Y sí, se te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Tú has dicho en una entrevista, la inspiración es para los aficionados. Los profesionales nos sentamos a trabajar a la misma hora, todos los días, pase lo que pase. Y antes de que se prendan las cámaras me dijiste que justo ayer has empezado un nuevo proceso. Me imagino que te llegó la línea y ya has empezado a darle Escribir. coherencia. Ya me senté a escribir. ¿Y esa hora qué hora es? Yo le dedico a la escritura las horas más jugosas de la mañana, que es cuando yo siento que estoy más despejado, con el cerebro menos cansado. Mis mejores horas. El primer café, digamos. Algo Sí, así. trato de empezar a las 9 de la mañana y terminar a la 1, digamos, de la mañana. Relajado, así. A la 1 de la mañana. Perdón, a la 1 de la tarde. Ah, ya, dije, wow. No. 1 de la tarde, después ya en la tarde hago cosas más relajadas. De fakir. No, pero con 100 Cuyes, por ejemplo, que es mi novela anterior, mi penúltima Claro. novela publicada, entré en hora oficinista, o sea, de 9 a 5, Las marcabas tarjetas, claro. prácticamente sí, fue enloquecida esa escritura. Tanto así que escribí 100 Cuyes en 2 meses. O sea, la escritura en sí del primer manuscrito fueron 2 meses enloquecidos. Hace un rato hablabas de la creatividad y lo que era la creatividad para ti. Me gustó lo que dijiste de dos ideas que se encuentran, de dos ideas, Dos dos nociones. hechos que se, Ujú. que se encuentran. Nos conocimos cuando tú te dedicabas a la publicidad. Ya escribías, por cierto, y me acuerdo que yo estaba en Etiqueta Negra y más de un texto has publicado tú en esa revista. Seguro ya habías publicado tu primera novela, no Sí. recuerdo bien los tiempos, Sí, ya la había publicado. pero todavía hacías publicidad. Recuerdo hasta ahora, y la gente debe recordar, por lo menos los sub 35, me imagino, aquella publicidad de Yungay, ¿no? Ujú. De tu autoría, pero tienes muchos premios, en fin, has sido muy galardonado en el mundo de la publicidad. Lo normal es seguir por donde, la vida te va llevando, ¿no? Tú decidiste no solamente empezar a escribir, cosa que me parece que hay alguna relación, así como puede haber entre el periodismo y la literatura de ficción. Mi pregunta va por qué herramientas de la publicidad, de repente las creativas, usas en tu literatura. No soy muy consciente de cuáles, pero yo sí tengo que agradecerle a mi paso por la publicidad el hecho de haber entrenado mi cerebro para asociar ideas a una velocidad monstruosa. Lo dije hace un momento, ¿no? Creatividad es unir dos nociones conocidas para lograr una original. Y cuando yo escribía anuncios, trataba de encontrar titulares, avisos, comerciales de televisión en esa época, pues yo me la pasaba, yo me acuerdo que hacía una hilera de ideas, por un lado, asociadas al producto, y una hilera de ideas asociadas a, no sé, al consumo, hechos relacionados al consumo de tal producto, emociones, y me la pasaba uniendo esas ideas con líneas, con flechitas, tratando de encontrar la relación. Y Pero, de pronto... de alguna manera, claro, estabas dándole coherencia a una idea. Exactamente. Entonces es ejercitar muchísimo el proceso de asociar ideas. Finalmente yo creo que me ha servido para que en mis libros, en mis relatos, en mis novelas, la prosa sea más sedosa. Me refiero a que haya microasociaciones de ideas en mi prosa que la gente no tiene por qué darse cuenta, pero hay microasociaciones de ideas que hago para que la prosa fluya. Los diálogos también, o sea, para que no sean tan sean más naturales. Es que sí entiendo, ningún lector común y corriente disecciona
una oración como lo hace un escritor cuando lee a otro escritor, ¿no? Que de repente estás viendo la técnica, lo que hay detrás, el detrás de cámara de una frase, ¿no? Pero hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Claro. Yo tengo una novela que se llama 30 kilómetros a la medianoche, que transcurre dentro de un auto durante 1 hora y 15, supuestamente, ¿no? Esa novela es un dispendio de asociación de ideas, porque cómo mantienes la atención de un lector en la cabeza de alguien que está dentro de un auto durante 1 hora y 15, ¿no? Claro, y en la Javier Prado, además, ¿no? En todas, Hora cruzando punta, en Lima, hora claro, punta, cruzando Lima. Eso es asociación de idea tras asociación de ideas para que el lector le encuentre sentido al caos ahí. Has dicho, en la publicidad intentas que la gente no piense mucho para que actúe. En la literatura intentas que la gente piense tanto que no puede evitar sentir. No solamente me pareció precisa, sino preciosa. ¿Yo he dicho eso? Sí, has dicho eso. Me pasa cuando a veces leo novelas mías, digo, pues yo he escrito esto, o sea, me acaba de ocurrir algo parecido. No, está buenísimo. Mira, en la publicidad intentas que la gente no piense mucho para que actúe. En la literatura intentas que la gente piense tanto que no pueda evitar sentir. En el fondo sí hay un enlace entre publicidad y literatura, ¿no? Uno como escritor de ficción trata de que la audiencia o el lector sienta. Claro, lo que pasa es que en publicidad sienta para que pueda comprar por impulso, por cariño, ¿no? Porque se siente parte de una tribu, y en el caso de la literatura sienta como los personajes para identificarse con ellos y de repente pueda revisar su propia vida, ¿no? ¿Y hay alguna forma, no voy a hablar de Madrugada porque creo que es creo que eres otro escritor, Cien Cuyes y Mamita es otro Gustavo. Versus Madrugada. Sí, versus Madrugada. Probablemente, sí. Pero tú sabes que en lo que estoy empezando a escribir ahora hay un puente un poquito a Madrugada. Ya. Yo creo que hay una combinación de pero ambos, como historia. como tipo de historias. Claro, no, yo me refiero a tu manera de narrar, de ver las cosas. Que son dos libros pues geniales, con Cien Cuyes que te dio un éxito más allá de la frontera y Mamita que lo consolida. Ahora que estabas hablando de vender un producto, por ejemplo, has recorrido, yo te diría así, el mundo en estos largos trayectos para dar entrevistas, ir a ferias, sentarte en sets como este o muchísimos más grandes que este, hablar en, qué sé yo, en cadenas internacionales, toda esta gira, ¿no? El Tour Gustavo 2025, el año pasado. ¿Un escritor es, de alguna manera, un producto? Pásame uno de esos libros, por favor, Daniel. Te paso los dos. Y si los muestras también de pasadita, porque la gente tiene que ir y seguir comprándolos, ¿no? Yo creo que el gran problema que yo ya he llegado a diseccionar para andar más tranquilo en la vida con respecto a lo que acabas de decir es haberme dado cuenta de esto, ¿no? Que este libro, este artefacto, es un artefacto casi cuántico, que puede ser dos cosas a la vez, ¿no? Cuando está abierto es literatura, cuando está cerrado es una mercancía. Entonces muchos no podemos lidiar con ese hecho. Y yo de repente no podía. Es arte lo que hago, es mercancía. ¿Cómo me muevo después cuando se trata de que finalmente este libro es parte de una industria? ¿Cómo debo sentirme al exponerme? Yo creo que sí he llegado a delimitar dónde entra el arte y dónde entra la mercadotecnia. Pero hablaba de ti. ¿Hasta qué punto un escritor, un artista, Gustavo, finalmente eso eres, se convierte en un personaje de sí mismo? Si puedes contarme en algo que sientas, bueno, sí, quizá esta pose se quedó ya conmigo. Yo soy de esas personas que empezó a escribir para no tener que hablar con otra persona. Lo siento. No, pero al final ocurre la paradoja de que una vez que escribes te invitan a que hables de lo que has escrito y listo, ya. Entonces, cuando yo empecé a entender que esa era parte de la dinámica de este oficio, tranquilamente pude haber dicho no y convertirme en un Salinger. Pero Gustavo, tú eres absolutamente, o sea, un tipo lleno de amigos, sociable, carismático. Me raya lo que me estás diciendo, o sea, no sé, como que siento que estás hablando de una persona que no eres tú. Ah, ¿quién soy entonces? No sé. Yo creo que hay que delimitar una cosa. O sea, yo una vez que cruzo una barrera y una persona me demuestra interés y nos demostramos un mínimo de afecto, yo ya cruzo el puente con todo como una locomotora y me aviento a ser muy, muy cariñoso. Yo soy muy cariñoso con mis amigos, ¿no? Pero en un entorno en el que no conozco a nadie, yo entro
Ay, 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 ay. Entro así como pegado a la pared, Por cierto, desconfiando, de verdad, sí. Y es en ese entorno cuando yo me convierto en un personaje. Ya, Nunca me voy a ya. olvidar la vez que di una entrevista en televisión, la primera vez. Fue por publicidad, había hecho un comercial que causó revuelo en su Uno de momento. estos, claro, uno Yo de era un estos grandes. chiquillo ahí que había cometido esa travesura y me acuerdo que me entrevistó Guillermo Villacosa, para suerte mía, que es muy Uy, Guille, paternal, ¿no? Guille, Muy... es increíble, sí. Y me dio confianza, pero yo fui temblando, memorizándome un discurso ahí con el papel ahí temblando y guardándolo y secándome el sudor, ¿no? Yo creo que desde entonces he perfeccionado eso. Entro en personaje cuando estoy ante un auditorio, cuando estoy ante una entrevista, no entre amigos. En este caso es curioso, porque tú eres mi amigo y creo que no tengo que entrar tanto en personaje. Claro. Pero sí, yo creo que todos somos ficciones bípedas, Daniel, y que, o sea, todos nos convertimos en personaje cada 10 minutos de nuestra Dependiendo vida, de dónde estás, con quién dependiendo de estés, con ¿no? quién Claro. estás. Entonces, nosotros mismos nos editamos, nos dirigimos y somos personajes. Yo hoy día, por ejemplo, he venido disfrazado con esta barba y esta casaca de Fidel Castro. Fidel Castro. No seas malo, este color azul, ¿no? Pero dije, voy a vestirme como me vestiría un día normal porque va a venir un amigo. Gustavo, pasaste de convencer al mundo corporativo, a gerentes de marketing, directores de marketing, a enfrentarte a señoras, señoritas, señores de clubes de lectura, Sí. ¿no? Que además que de alguna manera te diseccionan el alma también, ¿no? ¿Qué has aprendido de la naturaleza del ser humano enfrentándote a estos lugares donde se te lee, donde hay una comunidad fanatizada por lo que está consumiendo? ¿Qué has aprendido de la naturaleza humana y del hábito de leer A en raíz de estos los, lugares? a raíz de los clubes de lectura. Sí. Bueno, una cosa que he visto es que se nota claramente es que las mujeres tienden a leer más ficción que los hombres. Ah, sí. Definitivamente. Los clubes de lectura están compuestos en un 90 o más por ciento de mujeres, ¿no? ¿Y esto has encontrado alguna explicación? Más allá de lo que por Sí. sentido común ahorita se me ocurre, pero... A ver, leer una novela requiere más esfuerzo del cerebro. Está comprobado. Para el cerebro más retador leer una novela que leer un ensayo. Porque leer una novela que tenga cierta profundidad, cierta complejidad, implica que tengas una memoria muy alerta, muy atenta, que te acuerdes qué acto ocurrió en el episodio 3 versus el episodio 17, cómo se llaman las personas, cómo están Claro, interrelacionadas. entendiendo que nuestra lectura hoy es así, no es espaciada, Exactamente. ya no es lineal como podría haber sido hace 20, 30 años. Claro. Entonces hay neurocientíficos que recomiendan leer novelas más que no ficción si es que quieres que tu cerebro esté más entrenado. Para empezar, yo creo que las mujeres tienen un tipo de pensamiento más complejo que el de los varones. O sea, yo lo veo desde que crié a mis hijas, comparándola con otros varones de su edad, ¿no? Y quién sabe si los varones, en un afán de escala profesional, piensan que solamente alimentarse de hechos les va a dar más prestigio en ciertas conversaciones, ¿no? Cuando a largo plazo nutrirse de ficciones complejas, Claro, como las novelas, hacen que uno adquiere un conocimiento mayor de universos, de situaciones geográficas, de situaciones culturales, ¿no? No, tienes un buen punto, ¿no? Está de moda que los hombres, por ejemplo, hablemos mucho del Imperio Romano, ¿no? Y tirar data, sí, ¿no? Data conseguida además seguro en TikTok. Yo te dije al inicio, antes de que se prendan las cámaras, que no quería entrar mucho al terreno de tus novelas porque siento que lo has dicho mucho y ojalá la gente se pase en YouTube por diferentes entrevistas que has dado y tenga ganas de ir a Cien Cuyes, de ir a Mamita y de descubrirte en tus novelas anteriores, ¿no? Se me hace imposible no hablar de estas últimas dos, ¿no? Uh-huh. Y tú has dicho, la sociedad trata a los ancianos como muebles viejos que estorban el paso hacia la novedad. Esto, por supuesto, a raíz de la vejez, el gran tema de Cien Cuyes, ¿no? Es un tema además difícil, es un drama y es un tema que de alguna manera con el que conviviste, ¿no? O sea, quiero decir, de tu experiencia personal, ¿no? Familiar, de alguna manera, ¿no? Cercana a ti, por lo menos algunos de estos personajes. ¿Cómo surfeas esa ola y cómo terminas de agotado luego de exponer un drama así? Yo sé que con mucho humor, Gustavo, además, porque somos personas, creo que además uno de los temas que nos unió muchísimo es reírnos, ¿no? Uh-huh. Reírnos de todo y tener un sentido de humor bastante parecido, ¿no? Reírnos de tonterías, ¿no? Que quizá, ¿no? Amortiguan el drama, no sé. O sea, yo creo que escribí Cien Cuyes
y después Mamita, ya con Mamita es más evidente, para torear la sensación de que me estoy despidiendo de mi madre. O sea, Ambos, dices tú. sí, yo creo que ambos. Yo creo que Mamita se relaciona con Cien Cuyes por ahí. O sea, antes, cuando daba mis primeras entrevistas sobre Cien Cuyes, yo decía, no, claro, soy yo ya en mis 50, sintiendo que mis referentes, mis mentores, mis maestros, mis familiares mayores se están muriendo. Y ya le toca a mi generación dar el siguiente paso rumbo al, no sé, al abismo, no sé. Pero después me he dado cuenta al escribir Mamita que no, yo creo que lo que estaba haciendo es tratando de procesar el hecho de que mi madre se va a morir. Entonces claro, no, sí, bueno, tiene bastante sentido lo que me estás diciendo. Y nadie habla de eso. Nadie habla de la que nos vamos a vejez, morir. nadie habla de la muerte en el sentido de que es lo que nos va a tocar a todos, ¿no? Y Es por verdad. eso, para terminar de contestar tu pregunta sobre los clubes de lectura, otra cosa que me impacta de los clubes de lectura, de estas comunidades, cuando me junto con ellos, es cómo, tras leer Cien Cuyes y Mamita, transforman estos espacios que podrían ser literarios en territorios catárticos. Hay llantos, hay confesiones. Claro, es verdad, tienes razón. Estas dos últimas novelas dan para hacer esa catarsis. Sí, tienes razón. personas que me confiesan, 3 hasta ahora. En Cien Cuyes, para quienes no lo saben, es la historia de una asesina serial movida por el amor, ¿no? A ancianos que le piden que por favor termine con sus vidas, ¿no? Con humor. Eufrasia se llama la protagonista. Eufrasia, claro. 3 personas ya me van diciendo de distintos países que también mi han madre, matado, que mi también han madre, matado. no, mi madre tuvo su eufrasia y yo no lo podía entender hasta que leí tu novela y empecé a darme cuenta de cosas que no veía. Ala. O sea, son cosas muy fuertes las que me han dicho. A veces me deslizan así papeles en mi saco, en la feria de libros, para agradecerme cosas, temas que tienen que ver con suicidio. Y es que evidentemente no hablamos entre nosotros de la gravitación que tiene la muerte entre nosotros. Claro, pero esto no fue una estrategia para quitar el lado publicista de tu vida pasada, de voy a hablar de algo que no se habla. No, esto fue algo que te nació hay gente estúpida que puede pensar, como estudiaste comunicaciones y ejerciste la publicidad, tú sabes cómo hacer que la gente venda. Son estupideces. No, yo siento más bien que si algo existe de ti, publicista, en el Gustavo escritor, es el sentido del humor. Ya, eso sí, pero una cosa que sí hay de mí como alguien que quiere comunicarse con el mundo es tener las antenas abiertas a las preocupaciones del resto. Entonces uno cuando es comunicador tiene que tratar de ser empático o tratar de ver qué le preocupa a la gente. Pero me gusta que posterior, un año después de Mamita más o menos, ¿no? Un año después de la escritura, no sé si de la publicación, perdóname por los tiempos, hayas descubierto que son parte de lo mismo. Sí, pero como lo dije hace un rato, ¿no? Yo descubro muy a posteriori qué era lo que me motivaba a escribir determinadas novelas, ¿no? Quiero pasar a un tema bastante más personal, aunque no del todo personal, no te preocupes. Uso boxers. Bueno, entonces ya me lograste la pregunta. Gustavo, Dua Lipa, la cantante, ¿no? La cantante londinense, la superestrella del mundo, que además está toda moda. Es muy lectora, eso se sabía. Yo he leído notas de ella leyendo y además le sacan fotos leyendo constantemente, ¿no? Es una nueva Oprah, ¿no? No solo eso, también es una entrevistadora de primera. Eso no sabía, mira, ya. Yo le he visto el otro día entrevistando a Hernán Díaz, el premio Pulitzer, ¿no? Por fortuna. Y Hernán Díaz, bueno, obnubilado pues ante esa belleza, pero también impresionado por el tipo de preguntas se lo dijo. No sabía eso. Sí, no, es una gran entrevistadora. Ella tiene una especie de club donde recomienda libros y ha puesto a Cien Cuyes, la versión en inglés, cosa que me parece fabuloso porque te va a abrir a un público a todo el norte, te va a abrir un paso que ojalá sea sumamente exitoso, como un imprescindible de este año para leer, ¿no? Sí. ¿Cómo se toma eso? No sé, tienes que hacer, por lo menos tienes que conocerla, ¿no, Gustavo? O sea, no sé, mínimo. Me encantaría conocerla. Creo que Dua Lipa es el free pass de todo, ¿no? De todo o sea, hombre. no sé, una cosa es que te lea un escritor que admiras y otra cosa es que te lea Dua Lipa, ¿no? Me parece muy chévere, o sea, quiero decir, la otra cosa puede ser mejor desde un punto de vista del ego del literario, pero estamos hablando de una mega celebridad. ¿Cuánta gente sigue a esta mujer? No, sí, es tremendo. Yo noto, ¿no?, que por la cobertura mediática que ha habido a través de este hecho, ha habido más celebración por esto que cuando gané el premio Alfaguara con esta novela, porque obviamente
relativamente es muy poca la gente que conoce que es el premio Acabo de leer Alfaguara. acabo de leer una nota hace un Dua Lipa, ratito, ¿no? una de las decenas de notas, veintenas de notas que han aparecido en la prensa peruana, y una de ellas decía, la primera línea era: Dua Lipa demuestra su pasión por la literatura peruana. Vamos, Bueno, no se sí. suban todos al coche, No, muchachos, no. que lo que le ha gustado es 100 cuyes. No, pero de verdad hay que poner esto en perspectiva, ¿no? Yo entiendo lo que implica el clickbait y me da risa muchas de las comparaciones. No, que no pon- está bien. Escúchame, Pero hay que los peruanos ponerlo- necesitamos cositas que nos hagan sentir bien. Sí, pero hay que ponerlo en perspectiva. No es que Dua Lipa vino a Lima, vio el libro, se lo llevó, lo leyó en español y dijo, lo vamos a poner en club de lectura. Obviamente lo que ha ocurrido es que Comió cuy. Lo que ha ocurrido es que, bueno, en su club de lectura ella debe dialogar con grupos de especialistas, expertos, y entre todos, pues, hacen un mapeo de lo que se va a publicar interesante en inglés este año, y para fortuna mía, este año, pues, mi editorial en inglés debe haber hecho una labor muy buena también de relacionamiento público para que de pronto esta historia, la traducción está muy buena también, ha ganado un premio PEN recientemente y eso no lo sabe nadie. Bueno, Esta primicia acá, mira, qué chévere. sí, Te felicito. Y además el English Pen Award. Entonces es me hace tan feliz que a mis amigos les vaya bien de esa manera. Gracias, No, cero envidia en esto, y lo digo con toda honestidad. Me siento que estos éxitos, de alguna manera los comparto, ¿no? Comparto tu éxito en el sentido que me hace feliz que te vaya bien de esa manera. Gracias, hermano. Es verdad, es tan sencillo como que de pronto hacen un escaneo, les parece que este libro, que ya viene con un premio internacional, que viene con una muy buena traducción y con un tema muy curioso y con un título curioso, ¿no? 100 Guinea Pigs, o sea, ¿no? que se va a publicar en julio por primera vez en el mundo anglosajón. Yo creo que les llamó mucho la atención, deben haber leído al menos el primer capítulo y dijeron, vamos a ponerla como imprescindible. La portada de Alfaguara es Sí, muy linda. es muy ¿no? linda. No sé Sí. si la portada de Alfaguara es hermosa. Quería hablar hace un rato hablabas de, sí, pues un escritor no se hace millonario, ¿no? No estamos en Claro, salvo, como decías tú, salvo en el norte global, un mercado inmenso, sí, ¿no? Sí, puede ser. O que de pronto, bueno, que la Dua Lipa de China pues estaba famoso, ¿no? Y ahí Sí, claro. que te lea el 10% de la población china. Alonso Cueto una vez me contó que una de sus novelas le fue bien en China. Dices, en otra entrevista, he descubierto que la ambición tiene un límite saludable y ese límite coincide con la hora en que el sol empieza a caer frente al mar. Y me encanta esto, porque como quisiera llevarlo a mi vida. Has dicho cosas bien chéveres hoy, ¿eh? Yo he dicho eso, de verdad. No, este es una joda Lotinelli. No, he ¿verdad? sacado tus mejores frases. He sacado tus mejores frases. De ahí te puedo hacer las peores, ¿no? Habla, pe causa, dijiste en otra. Bueno, a lo que va esto es que sí, uno puede ser ambicioso, pero también hay que tener una vida y hay que saber vivirla, ¿no? Imagino Sí. tú con tus hijas, con tu novia, con tu familia en general, con estas tardes en Mala, con tus burros, con la vendimia. Te tomas la vida como lo que debe ser, ¿no? Pero por otro lado, siempre te he visto a ti como alguien privilegiado en el sentido de que puedes vivir de la literatura, y cosa que ya no es normal. Sí. Ok, no podrás comprar acciones, el 50% de Tesla, pero vives bien, vives bastante bien, y muy poca gente en esta parte del mundo, en la TAM Sur, se puede dar ese privilegio, ¿no? Y no solamente eso, sino con una metodología, marcando tarjeta, como tú dices, día a día, frente a la computadora, haciendo glúteos, como te digo, sentado todo el rato. Igual hay un momento en el que hay que parar y mirar el mar. Bueno, sí, es verdad que soy un afortunado, pero yo tendría que hacer una acotación, y es que sí, ahora sí puedo vivir de la literatura, me da réditos, hay traducciones, hay derechos audiovisuales y todo ello, pero es verdad también que yo fui direccionando mi vida hasta este momento, Gustavo, haciendo caja en otro que me oficio. ibas a decir eso y Me vas a sacar otra frase. No, pero es verdad, no, o sea, no te vas a yo sacar le otra debo, frase, sino- yo le debo mi actual tranquilidad financiera
a ciertas rentas que he podido programar porque yo gané buen dinero cuando escribía, cuando me dedicaba a la publicidad. Pero llegó un momento en que dije, yo no quiero ser millonario. O sea, dejé de medir el éxito por lo acumulativo, que era lo que le pasaba a mucha gente en mi generación. O sea, yo soy un chico que vivió su adolescencia en los 80, ¿no? Tú, habiendo seguido la línea de la publicidad en la que ya no solamente eras famoso, sino ganabas mucho, no dinero, premios, eras bastante conocido. O sea, tendrías un estatus económico sí. de lejos mucho. Sí. Yo le digo, o sea, va a sonar feo lo que voy a decir ahorita, Daniel, pero yo... O sea, hubo un momento en que decidí no ser millonario. Con todos los contactos, las conexiones que tenía, políticas incluso. Yo asesoraba a presidentes, o sea... Yo tenía un nivel de vida muy, muy privilegiado en ese aspecto, pero me parecía vacío, me parecía fatuo también. Y me parecía que encerrarme en solitario a contar historias me hacía más feliz. Todos esos recursos que acumulé en aquella época ya lejana, la veo tan lejana, pues los decidí usar como eso, como dinero bajo el colchón para permitirme la aventura de dedicarme a escribir solamente. Mira, qué chévere lo que dices y creo que es como un aprendizaje para quienes nos puedan escuchar o ver. Ojalá mucha gente lo haga. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario. Es importante sus likes, sus comentarios y su suscripción porque va a hacer que el video llegue a más gente. Hace poco estuvo sentado ahí donde estás tú, Juan Wu. Bueno, es una persona con dinero, un inversor con sentido, y me hablaba de que en un momento dijo, este es mi suficiente. Ya tengo mi suficiente. A partir de ahora voy a dedicarme a lo que yo quiero hacer. En el caso de él era invertir en empresas que tuviesen un sentido, un propósito mayor y devolver a la sociedad. En fin, ese era lo de él. Entiendo que por lo que me estás diciendo tú encontraste tu suficiente. Hasta acá nomás, sí. Y decidiste, ok, vamos ahora por la pasión que me mueve, ¿no? Y que es la literatura. Eso, la pasión que me mueve, más el hecho de cambiar el paradigma de lo que es exitoso también, ayuda, ¿no? O sea, como te dije, yo era un chico con adolescencia en los 80 que creció pensando que lo acumular bienes, premios, qué sé yo, dinero, era lo exitoso. Finalmente hoy lo exitoso para mí, Daniel, es el hecho de que cada vez que yo vengo de viaje y le digo a mis hijas para cenar, el primer día que llego, ellas dejan lo que están haciendo y cenamos juntos. Eso para mí con tus hijas es hermosa, ¿no? Es lo más hermoso que tengo, sí. ¿Qué tipo de ciudadanas quisiste formar en ellas? Entrando ya a un tema más país, ¿no? Que es bien importante porque además, quiero decir, llevas una página de contenido que se llama Jugo, que deja muchas lecciones sobre el país, ¿no? ¿Puedes hablar de eso, por favor, y pedir a la gente que entre y lo mire? Ah, sí, por favor. Ingresen a jugo.pe, denle una ojeada. Hay 7 personas de distintas disciplinas que son brillantes y que dan su visión de la coyuntura con artículos diarios, podcasts, generando debate, ¿no? Entren a Jugo y suscríbanse si pueden, por favor. No, me gusta porque tenemos un poco... Creo que estos espacios como este, como Jugo, hay que tenerlos, ¿no? Lo que pasa es que en este mundo tan loco, ¿no? Donde todos nos llevamos por el algoritmo y las pasiones sin verificar datos, es importante que hayan espacios donde haya mesura, donde se le rinda homenaje al conocimiento verificado, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. A ver si un día hacemos Jugo con Cubo. Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de ciudadanas has formado? Bueno, evidentemente hay un momento en el que ya los chicos y las chicas se van formando solos, pero siento que ellas tienen mucho de ti, ¿sabes? Las conozco poco, pero las veo tan pegadas a ti y a su madre. O sea, quiero decir, en verdad son hermosos, chicas de familia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo primero que me guió en la educación de ellas fue el saber que uno cría hijos para que se alejen de ti. Entonces, darles la mayor cantidad de herramientas para que se valgan por sí mismas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando ellas iban creciendo, yo les hice un diagrama que se llamaba El Camino de la Independencia, se llamaba así, donde les ponía... Tú eres bien de escritura, de diagramas. De diagramas, sí. Y les ponía, ¿no? ¿Qué cosas iba a ir quitándoles, dándoles de dar con respecto a la edad que tenían, ¿no? O sea, a partir de los 17, micro. Olvídate el taxi, micro, conoce tu ciudad, cagado de miedo, obviamente, sobre todo tratándose de mujeres. Pero entendiendo de nuevo que eran independientes de ti, no eran tu anexo, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces,
Digamos, eso fue una gran directriz en la crianza de ellos. Otra que tiene que ver con lo que dije es que siempre crecieran conscientes de su privilegio. No porque sea un rojo o porque sea un comunista, ¿no? Sino que entiendan que vivimos en una sociedad muy compleja y que nada me daría más vergüenza que no se den cuenta de que hay millones de seres humanos como ellos que viven en la pobreza solamente por un acto de ruleta de la vida. Por Nada el azar, más. claro. Por el azar. Si mis hijas hubieran nacido en otro hogar, por el azar, nada más, no tendrían la vida que tienen. Y eso es perversísimo. Perversísimo. Es muy complejo de comprender para tanta gente, ¿no? Ujú. De uno y de otro lado, pero me destruye pensar que quienes hemos nacido con algo de privilegio no podamos entenderlo, ¿no? No, y hay privilegios que escalan y que no son muy visibles. Por ejemplo, tú y yo, Daniel, ya, lo voy a decir de otra manera, ¿no? En mi casa está Panchita, trabaja conmigo más de 30 años, ¿no? La dueña del restaurante. Ojalá fuera eso, le diría mejor, pero que trabajando conmigo. Yo le decía esto a su hijo ya tiene 17 años. Ella vino a Lima desde Huánuco, desde niña, a sufrir, a darle, ¿no? Su hijo, por el hecho de ya ser hombre, ya empieza con mejor pie en esta sociedad. Su madre, por ser mujer, la tuvo más difícil. Y es loquísimo cómo no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que a veces el solo hecho de haber nacido hombre ya te da un poquito más de ventaja en esta sociedad desigual, ¿no? Tú has dicho. Qué buena frase está, Gustavo. En verdad lo he dicho yo ya, pero no te quiero... Ya, ok. No todo lo que tú has Me dicho lo he imagino. dicho yo. No, mentira. Tal cual, tal cual. El Perú es un país que se define por lo que se pelea, no por lo que construye en conjunto. Demoledora y irreal. Irreal en un mundo en el que vivimos ahora, en donde ya diría el mundo se define por lo que se pelea, ¿no? Ya quitaría el Perú, o sea, el Perú es parte de... Esto me lleva de alguna manera casi anecdótica, porque no es lo que tú has querido decir en esto, porque entiendo esto como una crítica a lo que somos hoy. Yo escribí sobre algo haciendo no ficción, haciendo crónica, algo en el que fuiste protagonista y un gran protagonista y donde sacaste este rasgo tuyo tan creativo, ¿no? Este racimo de uvas con la forma de Sudamérica, donde habías eliminado las uvas que corresponden a la parte de Chile, y la frase era: Chile, olvídate del pisco. Decirlo hoy parece gracioso, no parece lo que fue en ese momento, donde todavía el pisco era un trago, de verdad yo lo decía, el pisco era un trago, no se tomaba, las élites no tomaban pisco. No. Y esa fue una lucha, bueno, de Raúl Vargas, de mucha gente, ¿no? Me imagino de Bernardo, pero esa imagen, a través de esa imagen, hiciste que yo escribiese un texto sobre el pisco, que yo viajase a Pisco, a un lugar que se llama Pisco Elqui en Chile, que por supuesto le dieron ese nombre muchos años después. A lo que voy es que fuiste uno de los protagonistas, no lo lograste solo, que logró que un país se sintiera orgulloso de algo que estaba ahí, perdido, como alguna vez estuvo la gastronomía peruana, como alguna vez estuvo tantas de las cosas por las cuales sentirnos orgullosos, ¿no? El Made in Perú era algo que no gustaba mucho, de hecho era poco feo el Made in Perú, ¿no? Y hoy el Made in Perú está en todos lados, en las gorras, en los polos, en la alta costura, en la comida ya, es una felicidad eso, pero esta era la génesis, Gustavo. ¿Cómo te diste cuenta que había que estar en ese barco? Esa imagen, que de verdad fue en su momento impactantísima, yo me acuerdo haber encendido la televisión en cable en esa época y haber visto un canal chileno en el que rompían la imagen Claro. y protestaban, y esto escaló a escala diplomática. Bueno, tú lo sabes mejor que yo porque Sí, tú sí, lo sí. investigaste. Y además que no tiene nada que ver con el chileno. Tenemos un montonazo de amigos chilenos. Sí. Era un tema que era finalmente estabas haciendo publicidad. Estabas Sí, haciendo era porque Caretas una me pidió campaña. una imagen que acompañara esta noticia, ¿no? Que el Perú por fin le iba a pelear a Chile la denominación de origen en mercados internacionales, ¿no? Y por eso yo le mandé a Jaime Bedoya esa imagen, ¿no? Y explotó, se vendían polos con la imagen. Claro. Es impresionante, en la época en que no había redes explotó por correos electrónicos, a través de los medios masivos. No estoy, o sea, me da orgullo haber hecho esa imagen, lo que no me da orgullo de alguna manera es haber utilizado el conflicto, como lo dijiste hace un momento, como
un motor de crecimiento, ¿no? Ahora ya no lo haría así. En ese momento parecía necesario porque éramos un país que tenía que pelear por su identidad como todo adolescente que está desorientado, ¿no? Recordemos que un par de años atrás, o un año atrás recién, habían salido los Vladivideos, al fútbol peruano le iba como el orto, la comida peruana no era tan valorizada en el mundo, entonces tuvimos que agarrarnos de lo que fuera para sentirnos Y Chile era un orgullosos. espejo siempre, ¿no? En esa época. Ya lo ha dejado de ser, por suerte, y la cosa se lleva Sí. en paz, pero Entonces, Chile era un espejo. exactamente. Entonces eso me llevó a ahondar en esta pulsión que recorría a los peruanos, ¿no? Y lo que suele hacer la propaganda electoral, ¿no? Agarrar un enemigo en común para unirnos, ¿no? Como te digo, no me da mucho orgullo ahora. Alguna vez he escrito un artículo cuestionándome lo que hice en su momento. Me da un sí. poco de risa porque finalmente da cuenta, ¿no? De que somos un país adolescente en busca de que, Sí, pero- de que de afuera nos den un espaldarazo siempre. Pero bueno, es lo que hay y complejos como somos y contradictorios como somos, pues navegamos con Claro, ello, ¿no? después yo encontré que el perro peruano, el perro calato, de pronto comienza a tener páginas en los diarios y comienza a ser mediático en el Perú porque encontramos que en México había uno igualito que se llamaba el Cholinscuintle, ¿no? Ujú. Que si entran a Google o a ChatGPT, vean fotos del Cholinscuintle y van a ver que es un perro peruano. Y es ahí donde decidimos que hay un perro peruano en cada huaca. Para un profesional de hoy, ¿no? A alguien que está inmerso en su trabajo, a ese, al que no ve el mar, ¿eh? Tampoco es que quiero que le digas deja todo y dedícate a tus pasiones. ¿Qué se le puede decir? Uy. Bueno, para que te vaya bien en el trabajo, yo creo que tienes que ser de base una buena persona. Somos seres gregarios, trabajamos colectivamente. Si eres cuchillero, chismoso, ¿no? La gente a la larga no va a querer trabajar contigo. Ahí te hablan. A no ser que seas un genio, ¿no? Si eres un genio, probablemente te aguanten ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos, eso como nivel mínimo. Pero si quieres ser excepcional en tu trabajo, vuelvo a la noción de creatividad de la que hablé hace un rato, ¿no? Creatividad es unir dos cosas conocidas para lograr una original. Alguna vez le he dicho a chicos en colegio cuando me invitan porque me leen, les he dicho, hubo una época en la cual el universo del ketchup estaba disociado del universo de la mayonesa, hasta que alguien los unió y se abrió una nueva dimensión ahí, salsas, recetas con la salsa Wolf, ¿no? Mientras más salsas tengan en su cabeza, más oportunidades van a tener de ser creativos. Entonces, mientras más dispersen su curiosidad para leer de arte, literatura, ver cine que no están acostumbrados a ver, ir a museos o ir a hacer cosas que no están acostumbrados, su cerebro se va a ensanchar de Y una escuchar manera a gente tremenda. que no piensa necesariamente como ellos, ¿no? Y eso, sobre todo, salir de esta burbuja, romper con el algoritmo Salir que te del mete en tu algoritmo, propia exacto, sí. burbujita para darte cuenta de que hay infinidad de tipos de pensamiento que también son válidos. Una vez que haces eso, que dejas tu rutina estúpida con anteojeras de caballo, pues te vas a dar cuenta de que el mundo, vas a ver la matriz, Claro. la matriz. Y qué chévere escucharlo cuando eres un chico en un colegio, ¿no? Y ojalá llevarlo a la práctica, ¿no? Yo siento que estamos enfrascados en lo que nos separa. Sí. Pero bueno, no, ya de nuevo, ya no es un tema solamente del Perú, ¿no? Pero mundial, es mundial. Es mundial. Gus, quería a través de Eufrasia, de Mamita, de La Selva, de Madre de Dios y un poco lo que van a encontrar en las novelas de Gustavo, hacerte una suerte de... Es algo que nunca se ha hecho en ningún medio de comunicación, que acá le decimos el ping-pong. Ujú. Yo te voy a decir una frase y tú trata de decirme lo más corto que puedas y si no, pues nos lanzamos con alguna idea nueva. ¿Te Ok, parece? dale. Que no, tiene que ver con tu literatura y con tu oficio, ¿no? La compasión, Necesaria. una herencia, Los abrazos. el abandono, Vacío. una maleta, Con rueditas. la dignidad, Necesaria. el oro, Que no sea ilegal, por favor. una cuidadora, Mi madre. la memoria, Cada vez más frágil. la selva. Ubérrima. Qué bonita palabra esa, ¿no? Esto va a parecer una que tuvieses 89 años, pero me gustaría que te pongas como si tuvieses un último deseo. Último deseo. Sí. Mi último deseo sería morir sin dolor y acompañado de quienes quiero. Qué bonito eso. Gracias, Gustavo. A ti, Danielito.